Buenas tardes, mis hermanos. Nuevamente con vosotros quiero compartir esta reflexión que vamos a ver en el Salmo 107, principalmente en el versículo 1 y en el versículo 43, el primero y el último de ese Salmo. El primero dice así: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y este es el tema que se repite en el Salmo 107. El salmista habla acerca de la firmeza del amor de Dios. El amor de Dios que nunca se da por vencido. Lo que pone fin a nuestra rebeldía y hace que seamos libres es el amor incomparable de Dios. El amor que nos perdona y que nos ayuda para caminar haciendo lo que finalmente a Él le agrada. El amor que nunca nos abandona, el amor que es una aceptación sin condiciones. Eso es lo que hace el amor de Dios. Nos acepta sin reserva alguna. El Salmo 107, verso 43, dice: ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Dios está diciendo que observemos este salmo, que lo leamos, que lo estudiemos, y se nos dará entendimiento y comprensión de su paciencia y su misericordia. Así que recibiremos una revelación del gran amor de Dios, un amor que no solamente para algunos, sino también para aquellos que son desobedientes y rebeldes. Es una promesa. Y también es una prueba de que Dios nunca nos abandonará a ninguno de sus hijos, sin importar cuán bajo hayamos caído. Él tiene una solución para nosotros. Eso significa que debemos pensar en todas estas cosas que el Salmo nos va a decir. Lo podéis leer en casa todo y es un salmo precioso. Son muchas las personas que pasan por situaciones difíciles, muchas de ellas o algunas están yendo de un lado a otro, inquietas, amargadas, son prisioneros algunos o algunas de actitudes o hábitos o pensamientos obsesivos, o puede ser que estén emocionalmente trastornada alguno. Tal vez alguno se sienta temeroso, preocupado por la crisis con la que nos hemos encontrado. Todo eso puede ser. Pero lo que nos dice este salmo es que estemos como estemos, si nos detenemos y pensamos en cómo Dios nos acepta, cómo Dios nos ama, cómo Dios se preocupa enormemente por nosotros, nos encontraremos con Él donde estemos, en la situación, en el momento donde estemos. Su amor no cambia en lo más mínimo, tanto si has fracasado como si tienes éxito. Su amor es el mismo para ti y para mí. A Él no le hace ninguna diferencia la impresión que podamos darle, porque Él ve nuestro corazón. Dios nos ama, Dios se preocupa por nosotros. Y Él ya nos ha dado todo lo que puede darnos en Jesucristo y para siempre. Nunca pensemos que Dios nos ama menos que lo podrían hacer nuestros padres. Al contrario, si nosotros amamos a nuestros hijos y los amamos aunque nos irritan a veces, aunque a veces nos griten en un momento o se pongan rebeldes o hagan una fechoría, aún cuando vemos padres que tienen hijos o han tenido hijos en la cárcel, el amor de los padres hace que vayan y ayuden al hijo, ¿verdad? A pesar de lo que haya hecho, tu amor como padre siempre estará ahí para que ellos lo reciban. Ahora, nuestro Dios, ¿cómo va a ser menos? Por favor, su amor es más puro, más fuerte que el que nosotros podemos tener por nuestros hijos y es más perfecto.
Ese es el maravilloso mensaje del Salmo 107. Descubrimos que en medio de ese salmo hay situaciones por las que pasa el pueblo de Dios que terminan en problemas y aflicción para ellos, por sus propios hechos, por sus propias decisiones. Pero el Señor no abandona a ninguno de ellos, ni siquiera a uno, aún a los necios, quienes acumulan problemas sobre sí mismos por su propia responsabilidad y su propia estupidez. Se les muestra misericordia y son liberados cuando claman a Dios por ayuda. Leamos un par de casos. El Salmo 107, del verso 1 al 5, nos dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Hambrientos, sedientos, su alma desfallecía en ellos. Aquí tenemos una clasificación de gente que una vez conoció la plenitud del Señor y quienes en algún día en su vida descubrieron una gloriosa liberación, pero luego estaban en el desierto, en un desierto solitario, deambulando de un lado a otro, no encontrando el lugar donde quedar ni la razón por la que vivir. Ahora, seguidamente de eso que hemos leído en el Salmo 107, ahora en el versos 6 y 7, nos dice referente a esas personas: en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Mis hermanos, la nota aquí es: clamaron al Señor y Él los libró. Sigamos adelante para ver otras situaciones. El verso 11, también hablando de otros, dice: porque estaban atados en aflicción, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Señor. Cuando una persona cristiana desobedece la palabra de Dios, la tendencia es esconderse, es sentir que Dios no puede usarla, ¿verdad? Que el diablo además está siempre susurrando cuando desobedecemos y nos está trayendo condenación. Y nos susurra: no hay liberación para ti, nunca cambiarás, siempre vas a ser igual. Satanás nos golpea, aún con las Escrituras, citándolas erróneamente, y tratará de oscurecer la misericordia de Dios, para que tú no eches mano de ella y no la veas, porque para eso te pone bajo culpabilidad, bajo condenación y temor. Hay personas que se esconden de Dios porque codician y aman el pecado, pero estas son personas que no tienen a Dios. Ahora, más bien, estamos hablando hoy de cristianos que tenemos al Señor, que hemos nacido de nuevo, que hemos caído y sentimos tristeza por nuestro pecado. Cristianos que sienten que han decepcionado y herido al Señor. Y a estos cristianos la palabra nos responde y nos promete. En el Salmo 107, verso del 13 al 16, dice: luego que clamaron a Jehová, en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebranta las puertas de bronce y desmenuza los cerrojos de hierro. Escucha bien, mi hermano, Dios nunca lo ha hecho, nunca lo hará. ¿El qué? Nunca esconderá su rostro de un hijo suyo que clame a Él. No importa cuán lejos haya caído ese hijo, cuántas promesas le haya hecho a Dios y cuántas haya roto e incumplido. Sus pecados, aunque sean rojos como el carmesí,
nos dice la palabra que volverán a ser blancos como la nieve si tan solo clama pidiendo ayuda al Señor. Y el verso 13 dice así: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los que sufren en este salmo, todos, hay esto que nosotros hemos leído un par de casos, pero hay algún caso más, pero todos ellos, los que clamaron a Dios, después salieron de esa aflicción. Pero déjame decirte que clamaron al Señor no después de salir de la aflicción, sino antes y en medio de esa aflicción. Y la palabra de Dios dice que Él los libró. Así que, mis hermanos, fue el Señor en medio de esa aflicción que los recibió, que los ayudó, que los sacó. Algunos esperan a poder solucionar el problema para entonces entregarse en las manos de Dios. Pero, mis hermanos, no es así. Es en medio de la aflicción que Dios está ahí para sacarnos. El Salmo 117, versículo del 17 al 20, dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, y a causa de sus maldades, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. La desesperación de algunos dice que llegaron a abominar todo alimento y que estuvieron a la puerta o a las puertas de la muerte. La desesperación de cristianos también es indecible. Hay cristianos desesperados, se sienten impotentes, a punto de darse por vencidos porque están contemplando que parece que están perdiendo la batalla. Algunos sienten que su vida se ha acabado. Otros cristianos están pagando un alto precio por actos pasados, porque son responsables de cosas que hicieron en aquella insensatez y desvarío. Algunos se hunden en gastos que no debieron hacer y ahora están ahogados económicamente. Otros están encerrados en un matrimonio terrible porque se apresuraron quizá o porque fueron desleales con otra persona ajena. Pero aún así, no tienes que vivir sin esperanza. Sea cual sea el caso, no tienes que vivir sin esperanza. No tienes que darte por vencido. Dios te ha dado su palabra, que Él no abandona a los desobedientes. Él no abandona a los insensatos. Más bien está ahí para recibirlos cuando ellos claman. El Señor sabe que hay cosas que no podemos cambiar. Palabras que hemos dicho que no podemos recoger, que no podemos negar. Sin embargo, Él no nos está pidiendo que hagamos alguna penitencia o que hagamos algunas promesas para que Él nos pueda recibir de nuevo. No, todo lo que Él pide es que clamemos a Él en nuestra desesperación, en nuestra angustia, y Él puede sanar, puede prolongar la vida y proveer gracia sobrenatural. El verso 19 y 20 dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Se repite una y otra vez esta fórmula. Clamaron y Él los libró. Y después dice el verso 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Tenemos que clamar al Señor. Tenemos que empezar a regocijarnos por este hecho, porque Él es bueno y su amor es para siempre. Tenemos que descubrir que este amor nos hace libres, de manera que podamos actuar conforme al poder y a la libertad que Dios nos ha dado ya en Jesucristo. No podemos menospreciar este amor.
Y entonces podremos también nosotros practicarlo con otros y con nosotros mismos. Podremos aceptarnos sin condiciones y podremos aceptar a otros sin condiciones. Sí, también a tu jefe, también a tu suegra, sí, también a aquel que no te mira bien. Podrás aceptarlos sin condiciones, cuando en ti el amor incondicional de Dios sea un sello poderoso en tu vida. Es maravilloso ver el amor de Dios y saber que ese amor es incondicional y que ha sido diseñado para cada situación en la que nos podamos encontrar. Dios te quiere hacer libre por medio de su amor. ¿Por qué? Para que lo ames a Él, para que veas su grandeza y para que puedas cantar un cántico de liberación en tu vida que le glorifique a Él. Solo lo podemos lograr en Cristo Jesús, por medio del amor de Dios que se nos ha concedido. Mi hermano, Dios te bendiga y que sepas que Dios te ama de forma incondicional.